Bueno, buenos días, con todos. Disculpen entonces la demora, estas cuestiones de la vía virtual que debemos manejar, muy bien, pero algunas veces no sé qué factores habrá. En primer lugar, agradecer a lo que es el cuerpo médico y del Hospital de Emergencias GRAP por la invitación para la ponencia el día de hoy. Vamos a hablar de este tema que ustedes están aquí pues ya leyendo, que es el síndrome de Matos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a buscar a nivel de lo que es em, eh, nuestra, nuestros diario vivir, y tanto en emergencia, consulta externa, hospitalización, nos preguntaríamos cuántos, ahora que existen las historias clínicas digitales, si hiciéramos un pequeño estudio transversal, de repente en un solo día, en un mes, y nos preguntaríamos cuántos casos de ¿qué síndrome de Matoso nos encontraríamos? Bueno, les diría que registrado digitalmente, no llegamos ni a 5. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no llegamos ni a 5% de diagnóstico de lo que es este cuadro de síndrome de Matos? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está en sí sucediendo? ¿No? Lo que sucede es de que generalmente, y eso va el primer mensaje de esta exposición, es que muy pocos pacientes llegan a nuestro consultorio, a nuestra hospitalización, a nuestra emergencia diciendo, me estoy, ¿no? Esto está aumentado de volumen. Ellos, el vulgo nos dice, está hinchado, ¿no? No te dicen está hematoide, está hinchado. Pero muchas veces, como ustedes lo habrán deducido, un síndrome de Matoso es eso, es un síndrome que representa una patología, una enfermedad. Entonces, nosotros nos vamos a ir a ver, a describir este síndrome, a establecer algunas pautas, vamos a entrar a ver lo que es, pues, cómo lo podemos definir, cuál es su fisiopatología, cómo los clasificamos, cuál es su etiología, qué características vamos a, a ver en ese cuadro edematoso, en ese síndrome, qué es lo que más resalta, y también vamos a dar una aproximación diagnóstica. ¿No? No vamos a hablar de patologías específicas de alguna enfermedad que me dé síndrome de hematoso, sino es que vamos a establecer los diferentes caminos para nosotros dirigirnos y llegar luego, ¿no? De repente con otros, con revisiones posteriores, a esta fue la causa. Pero es maravilloso como yo generalmente lo hago ver a nivel de lo que es los estudiantes, aquellos colegas que están especializándose, es el que con solamente recordando nuestra semiología, con solamente mirar, con solamente procesar lo que estamos mirando, no solamente mirar, sino solamente observar y procesar nuestro cerebro, irnos dando cuenta de qué se está tratando la patología que trae el paciente a, a- a nuestro consultorio, a nuestra emergencia, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente nos va conversando y nosotros le vamos interrogando, entonces nos vamos dando cuenta hacia dónde nos dirigimos. Pero algunas veces nuestros grandes maestros de nuestro siglo pasado, ¿no? Porque estamos muy cerca a nuestro siglo pasado, muchos de nosotros, con solamente mirar al paciente ya nos decían el diagnóstico. Mientras uno estaba historia clínica, exámenes auxiliares, ahora nos hemos puesto eh, demasiado búsqueda, utilizamos mucho lo que es los exámenes de ayuda al diagnóstico, cuando solamente nuestra clínica y nuestra semiología nos pueden ir ya dirigiendo, y eso nos ahorraría, no digo dinero por el costo de los exámenes, sino nos ahorraría el tiempo en que podemos llegar a un planteamiento diagnóstico, dirigir los exámenes auxiliares para descubrir aquella patología que está ocasionando este cuadro de edema o síndrome edematoso. ¿En qué consiste el síndrome edematoso? O sea, no solamente es como el vulgo lo conoce, que esto está hinchado.
¿no? Sino que ya nosotros vamos a hablar técnicamente. Se refiere en sí, o sea, lo podemos definir en pocas palabras, como la acumulación de un líquido a nivel del intersticio, a nivel de la parte extracelular. Es un líquido que no debería estar ahí. Y este líquido, pues prácticamente va a provenir de nuestra sangre circulante y también podemos decir de qué está compuesto. Compuesto por, ¿no? Lo que es algo que lo asemeja un poco al plasma. Está compuesto por electrolitos, glucosa, inclusive algunos cristales difusibles, y que también esta acumulación, el intersticio de líquido, que no debería estar, no solamente se va a depositar en nuestras partes blandas o en algunas extremidades, sino en las cavidades que tenemos, cavidad abdominal, ascitis, cavidad torácica, ¿no? Un derrame pleural. Entonces, en esas grandes cavidades que tiene el organismo también se puede acumular, no solamente en la parte externa. Hay patologías que se van a dirigir este edema solamente a una parte de nuestro organismo, a una extremidad, o otras que van a prácticamente a llenar estas cavidades o abarcar todo. Aquí he puesto el término anasarca. Ahí sí ya hablamos de un síndrome de hematoso generalizado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y algo que también quisiera recordar con ustedes, porque esto en sí es un recuerdo, es recordar que el organismo humano está compuesto por lo que es un 60% de nosotros somos líquidos. ¿Distribuido en qué? Distribuido en lo que es nuestra parte intracelular y extracelular. Y dentro de lo que es esta parte extracelular, tenemos a lo que es el intersticio, ¿no? Entonces, vemos cómo, o sea, el ser humano es líquido, por eso es que el ser humano no puede vivir sin líquidos, tiene que ingerir líquidos para poder subsistir, 60% de lo que es nuestro peso corporal. Y algo que quiero que recuerden no solamente para esta exposición, sino para la siguiente, que es la fisiopatología. Aquí se habla de lo que es este equilibrio que tiene que ver entre el intravascular y el extravascular. Ahí hay una serie de fuerzas y una serie de fuerzas que en donde prácticamente predomina la principal es cuando ustedes lean de esto o cuando recuerden alguna de sus clases es la llamada ley de Stark. Entonces, que son fuerzas que van a desplazar, ¿no? El líquido, ¿no? Fuera de los capilares, ¿no? Mientras que tanto dentro del mismo intravascular hay una presión que trata de retener ese líquido. Entonces, lo normal, lo fisiológico normal en el ser humano es que se llegue a un equilibrio de estas fuerzas. Aquí he tratado de representar lo que es capilar, vaso arterial y lo que son las presiones que hacen, ¿no? Que el líquido salga, ¿no? Por ejemplo, aquí la presión hidrostática capilar, que es la que hace que el líquido salga, mientras que la presión coloidosmótica la trata de retener, ¿no? Mientras que por fuera tenemos la presión del líquido intersticial, pero también a nivel del líquido intersticial hay una presión colosmótica. Entre estas cuatro fuerzas debe haber un equilibrio. Y ese equilibrio, fisiológicamente normal, hace que estemos normales. Cuando algunas de estas fuerzas se desequilibra, ya sea por aumento de estas fuerzas o ya sea por alteraciones a nivel de la membrana capilar, entonces es que se va a producir lo que llamamos nosotros este aumento de líquido a nivel del intersticio y que se puede reflejar en el síndrome edematoso. ¿Cómo podemos nosotros clasificar el síndrome edematoso? De acuerdo a la fisiopatología y de acuerdo a su localización, a su magnitud. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a estos casos. De acuerdo a su fisiopatología, bueno, no se ve muy bien, pero más adelante tengo las mismas fotos en donde se va a explayar mejor. Entonces, cuando tenemos pacientes en el cual fisiopatológicamente hablando hay un aumento en la presión hidrostática, entonces, ¿qué es lo que sucede?
a nivel del segmento venoso de los capilares, esto va a ocasionar una salida hacia el intersticio. ¿Y esto en qué lo vemos? En los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes que tienen alteraciones a nivel de las válvulas venosas. Entonces, el paciente, por ejemplo, de falla cardíaca, puede venir con un síndrome de hematoso, pero que no solamente se queda en alguna, en una forma localizada, sino que va a abarcar extremidades inferiores, lo que es tórax, acumulación de líquido a nivel pulmonar, un derrame pleural, o inclusive también en abdomen. Ahora, otro caso fisiopatológico, cuando es la presión oncótica del plasma el que está disminuido, entonces, ¿por qué está disminuido? Porque supuestamente alguno de sus contenidos está también disminuido. Es decir, hay una hipoalbuminemia. El plasma, esas proteínas, sobre todo la albúmina, va a estar disminuido. ¿Y qué va a ocasionar? Entonces va a ocasionar salida de líquido. ¿En qué patologías lo vemos más frecuente? Eso lo vamos a ver un poquito más, pero vamos viendo aquí esta pequeña foto, lo que están viendo en pantalla, en su laptop o en su PC, vemos que hay acumulación de líquido a nivel del abdomen, está dibujado algunas flechitas el hígado, entonces estamos hablando prácticamente de un paciente que tiene ascitis y probablemente corresponda a una cirrosis hepática. Cuando la patología está, como les mencioné en la anterior diapositiva, a nivel de lo que es la membrana capilar, o sea, el mismo capilar alterado, cuando hay un aumento en esa permeabilidad, entonces también se puede producir un cuadro, ¿no? Un cuadro, una reacción comúnmente causada por una inflamación. Esta imagen de acá que vemos ahí, los labios, pómulos, en algunos otros pacientes es toda la vista, ¿no? Se cierran completamente. Creo que más adelante tengo una foto al respecto. Eh, esto sí es algo de mucha urgencia, porque aquí se relacionan generalmente a la toma de algún fármaco o se relacionan a una reacción alérgica. Y en este caso, sí, esto es rápido, es súbito, ¿no? Ya más adelante conversaremos más al respecto. Cuando está alterado la circulación linfática, o sea, hay una dificultad en el retorno, ¿en qué casos puede ser? Puede ser en casos eh, en que haya habido, pues, obstrucciones, ¿no? Obstrucciones a nivel de lo que es que impide este retorno linfático, o puede haber casos de resección de ganglios linfáticos, por ejemplo, aquellas pacientes que se realizan mastectomía y hay resección de esos ganglios o sometidas a radioterapia, ¿no? Y otras patologías ya un poquito más raras como la filariasis. Más adelante vamos a hablar un poco más de cada uno de estos casos, pero según la fisiopatología, cada uno tiene una explicación de por qué se produce el síndrome de Matoso. Otra clasificación del síndrome de Matoso es de acuerdo a lo que es su magnitud, ¿no? Así como está en la foto de abajo, en la imagen, podemos ver de que hay dos formas de graduar el edema. Generalmente, cuando vemos las historias clínicas realizadas, sobre todo ahora que tenemos historias digitales, solamente dicen edemas, ¿no? Deberíamos hacer como una especie ya de difundir a todos la graduación que le ponemos, porque algunos ponen, hay edema positivo, no hay edema, que diga, no hay edema, ponen negativo, ¿no? Eh, pero no me lo gradúan, ¿no? No me dicen qué tanto es lo que está viendo el primer médico que está viendo al paciente. Porque, por ejemplo, en hospitalización, lo vemos de repente, no el primer día, lo vemos el tercer día, el cuarto día, el quinto día, no lo vemos en esa primera hora, si estamos en emergencia, en consultorio, no lo vemos desde hace 15 días, entonces sería bueno mantener una graduación, ¿no? No sé cómo estarán los
cursos de semiología ahora en las universidades, pero debe haber una graduación, ¿no? Antiguamente se lo graduaba hasta tres cruces. Ahora lo más común que vamos viendo en la literatura es que se lo gradúa en cuatro cruces, ¿no? Entonces, y los símbolos que se ponen en la historia clínica están como lo aparece aquí en la segunda columna, ¿no? Sobre cuatro supuestos grados, o sobre cuatro supuestos grados, tenemos, marcamos una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Ahora, se pueden preguntar, ¿no? Pero doctora, ¿cuándo es una cruz, cuándo es dos cruces? De acuerdo a lo que es la magnitud de la depresión y de acuerdo a lo que es en el tiempo, cuánto dura en el tiempo. Aquí lo voy a leer, pero después les digo cuál es mi preferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, entre grado uno, 2, 3 y 4, si fuera de acuerdo a la profundidad en que se produce el edema, se dice que grado uno usted presiona y cuando saque, usted siente que se ha deprimido, pero al retirar, ¿no? Al retirar no ve nada, al retirar el dedo no ve absolutamente nada, ve la superficie planita, pero le da la sensación que ha habido una pequeña depresión. Otros hablan de que el grado 2 esa depresión va a 4 milímetros. Aquí me he equivocado, aquí faltó el grado 3 faltó este tercero, la tercera fila de grado 3 va hasta 6 milímetros y grado 4 hasta 1 centímetro. Sin embargo, yo les diría, bueno, eso es un poco difícil. No quito que muchos lo puedan calcular, ¿no? Yo prefiero el del tiempo. Yo prefiero establecer lo que es de acuerdo extensión en el tiempo, ¿no? Grado uno, es decir, también me da la sensación subjetiva del examinador de que al presionar se está deprimiendo la superficie, pero eh, al retirar el dedo no deja nada, ¿no? Pero me da, o sea, recu- me da esa sensación. El grado 2 es que en 15 segundos, o sea, ¿no? Prácticamente lo veo, saco el dedo, lo veo deprimido y en 15 segundos recupera ya su superficie normal. En grado 3 la recuperación es 1 minuto y en grado 4 hasta 2 minutos, de 2 minutos ambas. Entonces yo prefiero la cuestión del tiempo, ¿no? Yo prefiero la cuestión del tiempo para poder graduar, ¿no? Pero ya aquí va a depender un poco de cada uno de las preferencias del examinador. El asunto es que todos tengamos una sola posición al registrar este edema, de acuerdo a como está acá en la segunda columna. Grado uno una cruz sobre 4, grado 2 dos cruces, 3 tres cruces, grado 4 cuatro cruces sobre 4. Eso sería lo ideal. Ahora, tenemos también que tener en cuenta de que hay, de acuerdo a dónde se localice, ¿no? De acuerdo a dónde se localice el edema, algunas causas generales, que generalmente son sistémicas, o causas locales, ¿no? Una falla cardíaca o una albuminemia, pues prácticamente no me va a dar edema en una sola parte corporal, sino es prácticamente miembros inferiores, puede ir a abdomen, puede ir a eh, parte pleural, ¿no? Pero hay otros casos en que pueden ser causas locales, ¿no? Como se ve acá en la foto. Ahora, ¿qué otra cosa también nosotros, aparte de establecer el grado del edema, ¿no? Aparte de establecer el grado del edema, tenemos que tener en cuenta que cuando vemos un edema tenemos que ver la localización, en dónde está, ¿no? ¿Dónde está distribuido? ¿Está solamente en, en un miembro inferior, en un miembro superior, en ambos miembros eh, inferiores, en las cuatro extremidades? Vemos que si hay en pared abdominal, ¿no? Si es de que hay en cara, facies, una parte de la cara, periorbitario, entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ver también el color de la piel, ¿no? Una cosa es ver un edema pálido, amarillento o uno eritematoso, es decir, rojizo, ¿no?
La temperatura, hay algunos que son, ¿no? ¿No? Que no, usted lo toca, un edema que no hay aumento de temperatura, ¿no? Hay otros que están aumentados de temperatura, se nota calor, generalmente esto lo hacemos con el dorso de la mano, la consistencia, si es un edema duro o no, y también aquellos casos en donde se nos presenta el dolor, ¿no? Eso sí también es muy importante, si es que se presenta dolor. Entonces, estas son características que nosotros debemos acostumbrarnos en describir a la hora que estamos examinando a un paciente con un cuadro edematoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí estaba medio rubicundo, ¿no? Acá está pálido. Entonces, corresponde a patologías diferentes. ¿Ah? A ver. Ahora, aproximación diagnóstica. Como les dije al principio, esto, pues prácticamente, esta exposición es para por lo menos encaminarnos a saber, ¿no? A saber describir esos edemas para que todos hablemos, toda la parte de profesionales médicos hablemos el mismo idioma y también saber dirigirnos qué es lo que estamos tratando. Como ya en otras exposiciones les han dicho, muy vital la historia clínica, una historia clínica completa, una historia clínica que se tiene que hacer. La medicina, estimados colegas o jóvenes que están escuchando, la medicina no solamente hace una tremenda lista de exámenes de laboratorio, es tómale tomografía, ahora todo es tomografía, y ahora ya estamos entrando a la resonancia magnética, ¿no? Pero ojo, una buena historia clínica nos puede ayudar a prácticamente reducir tiempos, aparte de reducir costos, reducir tiempos y reducir tiempos en descubrir la causa en este caso, de esta patología, nos puede servir para dar una mejor atención a ese paciente que está solicitando nuestra ayuda. Así que no nos olvidemos de esto. No quito que exámenes de ayuda al diagnóstico como laboratorio, imágenes o algunos procedimientos, ¿no? No quito de que sean muy necesarios, pero tenemos que tener en cuenta que la clínica, y como está aquí, es la primera que tengo que hacer. No nos olvidemos de eso, un buen examen físico, ¿no? Laboratorio, todos los exámenes que en un momento vamos a mencionar, las imágenes, no son, ojo, que no son, como ejemplo he puesto lo que es una radiografía, pero en imágenes, radiografías, ecografías sobre todo, ¿no? En algunos casos resonancia sería cuando ya estamos pensando en alguna patología específica y procedimiento, ¿no? Ahora, muy pedido, los ecodopplers, ¿no? Los ecodopplers de miembros inferiores. Entonces, en la aproximación diagnóstica nosotros tenemos que tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Observa bien, ¿no? ¿A dónde voy a buscar? ¿Tiene edemas a nivel facial, a nivel periorbitario? ¿Cómo está a la hora que examino la parte cardiovascular? Nunca olvidarme de buscar ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Nunca dejar de examinar tórax, nunca dejar de examinarlo, nunca dejar de examinar abdomen, ¿no? Y no solamente ojo, no solamente le miro, o como algunas veces que el abdomen lo examino cuando el paciente está sentado. No, o sea, recuerden bien cómo se debe examinar bien a un paciente. Am, Genitales, no nos olvidemos que a veces también hay edemas a este nivel, miembros inferiores, ¿no? O sea, tanto superiores como inferiores. O sea, tengo que examinar en forma completa al paciente, ¿no? Entonces, esto nunca se olviden. Cuando hablamos de síndromes, ¿no? O cuando hablamos de casos generales, cuando hablamos de síndromes, tengo que examinar todo. O sea, no les puedo decir, revisen piel, tejido celular subcutáneo y punto, ya, acá vamos. No, muy importante es
Piel, celular subcutáneo, muy importante es corazón, muy importante es respiratorio, muy importante es abdomen, muy importante son extremidades, ¿no? Cabeza, ¿no? Es muy importante, todos tienen su importancia. ¿Por qué? Porque estamos frente a un síndrome. El paciente no te viene diciendo, bueno, yo estoy hinchado porque tengo una trombosis venosa profunda. No, el paciente no sabe por qué viene. Y nosotros tenemos, ¿no? Prácticamente esa es nuestra misión, llegar a descubrir por qué está viniendo, cuál es la causa de ese cuadro edematoso. Como les decía entonces, una buena clínica. El paciente con síndrome edematoso, generalmente, ¿por qué viene? Como les decía, no necesariamente viene, o sea, ustedes hacen un estudio, ¿no? No necesariamente viene hay 15% de pacientes que viene a consulta externa en este mes, viene por edema. No, no está. A veces hay 0%. El paciente te viene por otra sintomatología. El paciente te viene por disnea. El paciente te viene por orina espumosa. El paciente te viene por algún dolor en alguna extremidad. El paciente generalmente dice, te viene porque hay orino poco o orino mucho. No. No. Entonces, el paciente en realidad muy pocas veces, a pesar de que aquí lo he puesto, le dice, vengo porque tengo edema en tal lugar. No, te viene por otra, ¿no? Una gran lista de sintomatología o de signos y generalmente dejan el edema al final, ¿no? Eso es en la parte de anamnesis, en el examen físico, como les había dicho, muy importante, desde piel, celular subcutáneo hasta respiratorio, cardiovascular. Aquí faltó también, como es completo, principalmente eso, ese es imperdonable, pero también abdomen genitourinario, todo completo en, ¿no? Y principalmente no olvidar esto, ¿no? No olvidar estos cuatro primeros a la cabeza, pero el examen tiene que ser completo. ¿No? Les iba a hablar de un caso, pero creo que una de las fotos me va a ayudar más adelante. Entonces, eh, lo que tenemos entonces que ver en ese examen, entonces, esta historia completa, no solamente que me recuerden eso, una muy buena historia completa, un examen físico completo también. Ojo que eso sí, de repente lo voy a considerar cuando les envíe algunas preguntas. Todo tiene que ser completo, no solamente dirigirse al celular subcutáneo donde está el edema, ¿no? Entonces, hacemos prácticamente eso, las funciones vitales no hay que dejarlas de lado, ¿no? La incurgitación yugular que también les había mencionado, ¿no? Eh, Algunas veces vemos al paciente así, ¿no? Algunas veces vemos al paciente así. Acompáñenme del lado izquierdo de sus computadoras, de su laptop. Del lado izquierdo vemos dos miembros inferiores, en donde el miembro inferior derecho tiene un aumento de volumen y a diferencia del otro, es notorio, es notorio. Y también podemos ver que un poco la columna. Les estaba diciendo, hablando con respecto a la foto del lado izquierdo de sus pantallas, dos miembros inferiores, uno de ellos aumentado de volumen. eh, en este caso, pues prácticamente se trataba de un paciente que decía que comenzó a tener dolor en ¿no? En ese lado y que también comenzaba ¿no? A tener cierta alteración a la hora de movilizarse. Entonces, no podía caminar libremente y tranquilamente como era. Y sencillamente uno cuando tiene esto, ¿no? ¿Qué evento, ¿no? O sea, dentro de historia clínica, qué es lo que ha sucedido antes? ¿Usted se golpeó, tuvo alguna herida, ha estado en reposo, ¿no? Entonces, ¿qué nos contó? Nos contó que había tenido lo que es eh, una ruptura de ligamento, ¿no? El plantar delgado, que no es un ligamento muy común, ¿no? Y que inclusive algunos dicen, no, eso no es mucho, pero sí obliga al paciente a guardar reposo. Y este paciente había estado en reposo, o sea, ya eso ya
prácticamente eso había sucedido, creo, 3 semanas antes. De esas 3 semanas, 2 semanas estuvo pues en sillón, o sea, no en cama completamente, sino bueno, en reposo, y ya estaba comenzando a dar unos pequeños, ¿no? Pasos en esa tercera semana, pero en esa tercera semana asumía que era que como se estaba reincorporando, ¿no? A ponerse de pie, a caminar, y por eso le dolía, pero apareció esta, ¿no? Entonces, el terapista, en su primera sesión de terapia física, le dice, no, esto no es por la ruptura eh, de ese musculito, de ese tendón, ¿no? No, esto es otra cosa. Entonces, viene, ¿no? Esto sí es uno de los casos que puede venir en emergencia, si es que el dolor es mucho, puede venir a emergencia y en algunas ocasiones a consulta externa, ¿no? eh, Se le examina y se plantea, ¿no? Teniendo ese antecedente que había estado en reposo, ¿no? Ahí en las fotos no se ve muy bien, pero tenía un poco de lo que era varices. Se plantea lo que es una trombosis venosa profunda, ¿no? Que cuando ustedes lean los casos de trombosis venosa profunda, siempre hay un pre de haber estado en reposo por un buen tiempo, ¿no? Y si tengo insuficiencia venosa, entonces esos son factores pues que van sumando, ¿no? En la foto del medio vemos algo muy claro, ¿no? ¿Por qué el miembro superior, también resultó derecho, por qué el miembro superior derecho está más aumentado el volumen que el otro? Bueno, en este caso se trataba de una paciente que había sido sometida a una mastectomía del lado derecho con resección de algunas partes, de algunas zonas ganglionares, e inclusive, no, ella no recibió radioterapia, no, era mastectomía nada más y recibió quimioterapia, ¿no? Y venía por este aumento de volumen que lógicamente le molestaba, le fastidiaba, ¿no? Y le llamaba mucho la atención de esto, y en este caso sí fue una secuela a un acto, a una resección que tuvo la paciente. La tercera foto, bueno, yo más que todo he tenido oportunidad de ver esto es una reacción anafiláctica, un angiodema, reacciones como esto yo más lo he visto en la parte de los párpados, los ojitos, ¿no? Y aquí si quiero, no sé si más adelante, mejor se los cuento acá, contarles lo siguiente, ¿no? Una vez me llegó un paciente a emergencia, un joven de veintitantos años, y venía con una crisis asmática. Venía con crisis asmática, ojo, antes de pandemia, entonces la orden fue, bueno, hay que nebulizar, ¿no? A la tercera nebulización, el, el el interno, en ese tiempo teníamos más internos que residentes, eh, y me dijo, no, sigue con la crisis, no sale de la crisis. Entonces, a la hora vamos a examinar al paciente y eh, seguía en la crisis. Entonces dijimos, bueno, ponle su dexametasona, ¿no? Pone su dexametasona también y vamos a ver cómo va, más la tercera nebulización. Ya. Creo que no habrá pasado ni 5 minutos, ¿ah? O sea, fue rápido. Comenzó, ¿no? O sea, a la hora que me llaman y me acerco al paciente, creo que ni 5 minutos había pasado, y estaba todo lo que es la fascia, sobre todo la parte de los ojos, no podía ni abrir los ojos, estaba todo aumentado de volumen. ¿Qué es lo que había sucedido? De que al paciente se le había preguntado en la historia si era alérgico a algún medicamento tipo corticoides, y él dijo que él no era alérgico a corticoides. Ojo, miren, corticoides, ¿no? Este, entonces, como lo había dicho, ojo, la palabra corticoides no es alérgico, entonces o sea, o sea, se le colocó, pero se olvidó de decirnos de que era alérgico a la prednisona, Bioral, ¿no? O sea, miren, corticoides, prednisona.
¿no? Entonces, miren cómo son las cosas en que uno cuando hace la historia clínica tiene que tener en cuenta a quién le estoy hablando y si es que el paciente me está entendiendo. No todos sabemos de que el corticoide, que la prednisona es un corticoide, ¿no? O sea, hay que ponernos en la posición del paciente. Entonces, cuando vino el familiar, bueno, lógicamente dijo, pero ¿cómo le ponen, no? Es endovenoso, si mi hijo es alérgico a la prednisona, ¿no? Y el joven pues no había retenido que la prednisona era un corticoide. Entonces, siempre hay que, y yo creo que la mejor pregunta en estos casos, que mucho también lo recomiendo, es, toma, o sea, aparte de decir, toma medicamentos para la diabetes, toma medicamentos tales, ¿no? O sea, mejor decirle, toma algún tipo de pastilla o algún tipo de jarabe y que alguna vez o algún tipo de alimento alguna vez le haya hecho daño. O sea, repreguntar. Yo sé muy bien que cuando estamos en emergencia, estas repreguntas, a veces no tenemos tiempo, pero miren que, ¿qué tal si hubiéramos estado en un lugar en donde no teníamos, por ejemplo, a este paciente que les cuento, se le colocó su adrenalina, pero ¿cuántos lugares a nivel de provincia tenemos o no tenemos esas ampollas? De repente hay lugares donde ni siquiera tenemos y el paciente se nos hubiera muerto, ¿no? Entonces, la historia clínica es algo muy importante en donde se cometió, pues, lo que es una realización de una historia incompleta, no nos dejamos entender por el paciente y llegamos a este punto, ¿no? Llegamos al punto en que eh, eh, pudimos haber causado más daño de la ayuda que teníamos que darle al paciente. Entonces, no solamente nos quedemos con observar, ¿no? O sea, no, nosotros tenemos que ser como investigadores, o investigadores, ver al detalle, brazos, piernas, ojos, labios, facies. Ya vamos investigando más, les había dicho, cardio, respiratorio, ¿no? Entonces, nunca se olviden de la incrustación yugular, ¿no? Es prácticamente no solamente si pienso que es algo cardiológico, ¿no? A veces el paciente puede decir, no, no tengo nada cardiológico y tiene tremenda incurgitación yugular, las funciones vitales que les estaba diciendo, la circulación periférica, cuando examinamos el sistema cardiovascular, en nuestro chip cerebral generalmente no tomamos lo que son los pulsos periféricos y es muy importante tomar pulsos periféricos. El examen cardiovascular no solamente es ir con mi estetoscopio y examinar acá en la parte precordial, no, es también involucra lo que es el examen de los pulsos periféricos, extremidades, ¿no? Zonas femorales, que es en las partes inguinales, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Abdomen, examen completo, ¿no? Muchas veces bueno, ahí ya está el nombre, ¿no? Miren el tremendo, ¿no? El volumen, ¿no? Les había dicho que esto se va pues a un tercer espacio también llamado ascitis, ¿no? El volumen, aquí hay como unas venitas, no sé, ojalá que lo lleguen a ver, la circulación colateral que se produce cuando hay ascitis. Entonces, tiene obligación, descubra el paciente, examine el abdomen, porque eh, cuando nosotros vamos, pues, pasando visita, una visita hospitalaria, ¿no? Mientras el residente, el interno va presentando el caso, uno solamente tiene que ir observando y le descubro el abdomen, vemos esto. Veo distensión abdominal, lo veo que es simétrico, que hay circulación colateral. Yo ya sé que el paciente tiene o está viniendo por esta ascitis debido a una cirrosis o por una descompensación, o sea, de repente está con hemorragia, alguna cosa, ¿no? Una complicación. Entonces, solamente, ojo, observar. Y después, claro, no dejo de darle la importancia a lo que es la ayuda diagnóstica. No, o sea, no, no. Pero mi mensaje es darle importancia a ambas cosas.
a un buen interrogatorio o una buena anamnesis, un buen examen clínico completo y luego, de acuerdo a eso, apoyarme lógicamente en laboratorio, en las imágenes y en los procedimientos. O sea, no quitamos nada de eso. Am, eh, Causas de este cuadro edematoso, causas locales. Hay causas sistémicas, hay causas locales. Vamos a hablar de algunas de ellas, en los casos de insuficiencia venosa crónica, que puede ser un factor negativo para la trombosis, los casos de linfedema, angioedema. Aquí tenemos entonces este caso de una trombosis venosa crónica, y aquí sí les cuento algo aparte del ejemplo que les di anteriormente. En alguna ocasión también tuve una paciente adulta mayor de más de 60 años que le había salido una tumoración en la parte del cuello, parte posterior, una tumoración que dice que estaba chiquita, o sea, hace 2 años, tenía un tiempo de enfermedad como 2 años, es una tumoración que en un principio le dijeron que era un lipoma, pero que a lo largo de los 2 años fue aumentando volumen, 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 y hasta que llegó prácticamente, habrá sido, pongamos, a un tamaño de 6 por 5 centímetros, muy grande, muy evidente. Y entonces, acudió de frente, pues se pensó que ese era un tumor, ¿no? Entonces, teníamos que ver algo, ese tumor, y esto se fue de cirugía a cirugía oncológica directamente, ¿no? Creo que fue solamente consulta, en ese momento todavía no teníamos, creo que había una simple radiografía de tórax, no había tomografía, no tenía tomografía en ese momento. Y cuando estábamos esperando a la entrada para que el cirujano oncólogo amigo nos dé una opinión de esta paciente, am, el familiar nos dice, y de paso, doctora, así, ¿no? Me acuerdo que me dijo, y de paso, doctora, porque siempre venía que ese tumorcito, que cirugía le había dicho que era un lipoma, así, ¿no? De paso, doctora, ¿le puedo decir algo? Dígame, le digo, ¿no? También su pierna se le está hinchando. O sea, yo ya, ¿cómo? Pero no me habías dicho nada de eso. A ver, y era, inclusive les digo, era un aumento de volumen más pronunciado que este. Y yo le digo, pero creo que ya era la tercera vez que yo lo veía y ya había sido vista por otros colegas de cirugía, pero como iba por el tumor del cuello, solamente se decía, vengo por el tumor del cuello, por el bultito del cuello. Nunca decían, oye, mi pierna se me está aumentando de volumen. ¿Qué resultó ser? Lógicamente que este tumor que tenía acá en el cuello, pues era un tumor maligno. Y acá en la pierna, ella ya estaba con un compromiso ganglionar que estaba haciendo obstrucción a nivel de lo que es la parte de la raíz, la parte inguinal, la parte femoral, y se encontró que el cáncer primario había sido el útero. Entonces comprimió ahí, entonces eso comenzó a nivel del sistema linfático, bueno, como estaba obstruido ahí, comenzó eso, y lo tenía hace más de 2 años. Pero a ella no le preocupaba el pie, le preocupaba el bultito del cuello. ¿Qué tal si nos hubiéramos dado cuenta de este miembro inferior 2 años antes? ¿No? O sea, la historia hubiera sido diferente, ¿no? Entonces hubiera tenido tal vez, no sé, quizás algún tipo de resolución. Entonces, también ahí va, de repente no hay mucha confianza o cuando son varones y el médico es mujer, o al revés, cuando es mujer y el médico es hombre, pero siempre debemos darnos un poquito más de tiempo cuando estamos frente a estos casos, ¿no? Examinar todo, preguntar todo. em, Prácticamente no podemos darnos el lujo de no examinar todo, ¿no? Algunas veces cuando vienen pacientes que no nos dicen algo y ya el paciente está hospitalizado, yo sí me doy un tiempo de hablar con el familiar y decirle, bueno, nos tiene que contar todo, pues aquí hay algo que no me está diciendo.
Y muchas veces, a veces el familiar no es el familiar directo, ¿no? Esto sucede sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Te dicen todo, ¿no? Entonces, miren qué tan importante es esto en tenerlo en cuenta. Como les decía, a raíz de lo que es una resección, una mastectomía con resección de cadena ganglionar, se puede presentar, se puede porque hay obstrucción de lo que es el drenaje linfático. Lo que es el lipedema, aquí hablamos de algo distinto, ¿no? Aquí prácticamente ocurre sobre algo que ya está instalado. Esto ya es una lipodistrofia, acumulación de grasa, ¿no? Y el paciente pasa mucho tiempo y va siendo en grado, ¿no? Se va acumulando, que no tiene nada que ver esta causa con esta de acá, ¿no? Bueno, esto es miembro superior, pero algunas veces hay en miembros inferiores. Y este caso de aquí, pues sí, prácticamente, esto sí, en emergencia. Directamente. Y aquí sí está lo que les decía, ¿no? Lo que me sucedió a mí de la reacción que me había hecho. ¿Alérgico a qué, no? Pues generalmente en las alergias, ¿qué damos? Damos antihistamínicos, damos corticoides, damos adrenalina. Y en este caso, justo el paciente era alérgico a los corticoides, ¿no? Esto sí es un caso de emergencia. Esto sí, cuando ustedes tengan una cola de 20 pacientes y están en emergencia, pues siempre observen, ¿no? Observen cómo están los pacientes afuera, uno, ¿no? Porque pues, estos pacientes no pueden esperar, pues, que ni 15 minutos, ¿no? En 5 minutos se le va la vida, ¿no? Se obstruye la laringe, pues no respiras y ahí nomás te quedas, ¿no? Entonces, estos sí son casos de emergencia. Se tiene que actuar rápidamente. Ah, sí, como acá está escrito, pues, ¿no? Eh, hay peligro de vida, ¿no? Hay peligro de vida. Bien. Doctora, disculpe, le quedan 25 minutos para su segundo tema. Eh, sí, ¿hasta qué hora es el segundo tema? Sus dos ponencias son hasta las 11:30. A las 11:30 ya Ah, entra ya, otro ya, doctor. ya, ya. Bien, entonces aquí este es el caso de un edema facial. Esto corresponde a lo que es un mixedema, tiroides, y generalmente es las fases tal como la están viendo. Hablamos de los cuadros locales y los cuadros sistémicos un poquito más fáciles, ¿no? Edema en miembros inferiores, ascitis, derrame pleural, esto corresponde a una insuficiencia cardíaca, creo que aquí lo tenemos más específico, ¿no? Examinamos, nunca se olviden, incrustación yugular, un cuadro de origen cardíaco, exámenes que tenemos que mínimo por realizar, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, lo que es el edema de origen cirrótico, predomina qué cosa? La ascitis. Y también, fíjense bien en la ictericia, el tema anterior que han escuchado esta mañana hablaba de ictericia, ¿no? Entonces, ascitis, ictericia, bueno, ya me está dirigiendo hacia lo que es la patología eh, hepática. Aquí voy a dar un poco de pie al tema que va a seguir, que es justamente eh, el compromiso renal, ¿no? El edema renal generalmente es palpebral, generalmente, ¿no? Un flujograma con respecto a lo que es las causas sistémicas, ¿no? Cabeza, cardíaco, disnea, hepático, ictericia, ascitis, de origen hormonal, la parte del mixedema, las fases que presenté, las reacciones alérgicas, el angioedema, el edema neurótico, ¿no? Aquí les voy a dejar también algunas diferencias entre uno y otro, que ya como para leerlo más lentamente, porque lo que voy a pasar a exponer va a ser el siguiente tema, que va a ser el cuadro del síndrome nefrótico, ¿no? También hay que diferenciarlo de lo que es las otras causas sistémicas de corazón, hígado o cuadro de desnutrición. Bien, esta es prácticamente lo que hablamos de edemas. Creo que las preguntas las vamos
dejando un poquito para el final y nos vamos a ir directamente a, voy a abrir la parte un ratito, la otra, el otro tema.